Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Jamás olvidaré esa tarde porque lo preparé todo con tanto amor que el corazón me latía más rápido solo de imaginar su reacción. Había colgado luces en el jardín, elegido su vino favorito y mandado a hacer una tarta con una frase especial que él aún no sabía. Cada detalle era un homenaje a los 10 años que llevábamos juntos, 10 años de lucha, de promesas, de sueños que creí compartidos. Mientras sonaban las copas y los invitados iban llegando, me sentía como en una nube, pensando que esa noche cambiaría nuestras vidas para siempre. Si alguien me hubiera dicho que en unas horas mi mundo se rompería en 1000 pedazos, no lo habría creído. Esa noche no solo celebrábamos una década juntos, sino también el comienzo de una nueva vida que crecía dentro de mí sin que él lo supiera. Tenía preparado un pequeño sobre con la ecografía, envuelto con una cinta azul, guardado en mi bolso como un secreto que ardía por salir. Iba a decirle primero a solas, mirándole a los ojos, y luego compartir la noticia con todos los invitados. Había imaginado ese momento tantas veces que hasta sabía qué palabras usaría y cómo me abrazaría emocionado. Creía que al darle esa noticia, todo nuestro amor se renovaría. Desde hacía 2 años habíamos intentado tener un hijo, y aunque al principio todo parecía fácil, cada mes sin resultado fue como una bofetada. Pasamos por pruebas médicas, dietas, rituales de esperanza y muchas lágrimas en la almohada. Bien en la misma frustración que sentía yo, y por momentos pensé que ese deseo acabaría separándonos. Pero siempre volvíamos a abrazarnos, prometiéndonos que, pase lo que pase, estaríamos juntos. Por eso este embarazo me parecía un milagro, una respuesta que llegaba justo a tiempo. Lo supe una mañana cualquiera, cuando el test dio positivo y me quedé sentada en el baño con las manos temblando y lágrimas corriendo por mis mejillas. No grité, no llamé a nadie, solo cerré los ojos y me abracé a mí misma como si protegiera algo sagrado. Ese día lo pasé en silencio, imaginando su reacción, planeando el momento perfecto para contarle. No quería hacerlo por mensaje, ni en una conversación cualquiera, merecía algo más grande. Por eso elegí la fiesta, como símbolo de todo lo que habíamos construido. La casa estaba decorada con fotos nuestras, desde el primer viaje a la playa hasta la mudanza al piso donde ahora vivíamos. Las velas y las flores daban un aire íntimo, casi mágico, y los pequeños detalles hablaban de una historia que, en mi mente, seguía siendo fuerte y sincera. Lo tenía todo calculado, después del brindis, lo llevaría al despacho y ahí le daría el sobre con la ecografía. Él se emocionaría, me abrazaría, y luego anunciaríamos juntos la noticia a todos. No sabía que en realidad me acercaba al peor momento de mi vida. Me pasé todo el día con una sonrisa en la cara y las manos sobre el vientre, como si mi cuerpo ya supiera que esa noche iba a cambiarlo todo. Escuchaba risas, música, felicitaciones por nuestros 10 años, y por dentro me sentía una mujer afortunada, completa, al fin madre. Miraba a mi alrededor y sentía que el universo me bendecía con una segunda oportunidad, que todo lo difícil había valido la pena. A veces él me abrazaba y yo solo pensaba, no tienes idea de lo que te voy a decir. Estaba segura de que aquella sería la mejor noche de mi vida. Antes de que llegaran todos, me aseguré de que cada rincón estuviera perfecto, incluso la cubertería que solo usábamos en ocasiones especiales. El vino ya estaba enfriándose, la tarta oculta en la nevera con la frase «Nuestros mejores años están por venir» escrita en fondant. En el baño coloqué una vela aromática, y en nuestra habitación, un pequeño peluche que había comprado ese mismo día para simbolizar al bebé. Quería que todo tuviera un significado, que ese recuerdo quedara grabado para siempre. Me sentía lista para dar el paso más importante de mi vida. La casa se llenó de amigos, familiares y abrazos que venían acompañados de risas y recuerdos compartidos. Mi suegra me besó la frente, mis cuñados brindaban por nosotros, y todos parecían vernos como la pareja ideal. Incluso mi mejor amiga me tomó de la mano y susurró, «Qué suerte tienes, se nota que él te adora». Yo asentí, convencida de que esa noche confirmaría que el amor verdadero existía. Todo el ambiente parecía conspirar a favor de mi felicidad. Mi idea era clara, quería que él fuera el primero en saberlo, porque lo merecía,
porque había sufrido conmigo cada pérdida. Iba a llevármelo al despacho, darle el sobre, y ver en sus ojos la misma ilusión que yo llevaba dentro desde que vi el positivo. Luego, al volver al salón, anunciaríamos a todos juntos la gran noticia, emocionados, entre aplausos y lágrimas de alegría. Todo estaba en orden, todo listo, o eso creía yo. No sabía que él ya estaba ocultando algo que destrozaría todos mis planes. En medio de la música y los brindis, me di cuenta de que él ya no estaba a mi lado y no lo veía en ninguna parte del salón. Le pregunté a su hermana y me dijo que lo había visto subir hace unos minutos con el móvil en la mano. Pensé que quizás había ido al baño a buscar algo, pero el tiempo pasaba y no regresaba. Algo en mí empezó a inquietarse, una pequeña alarma que no supe interpretar del todo. Así que decidí subir yo misma, sin imaginar lo que iba a encontrar. Subí las escaleras en silencio, escuchando cómo la fiesta seguía sonando lejana, como si ya no perteneciera a ese mundo de abajo. El pasillo del primer piso estaba oscuro, solo iluminado por la tenue luz que salía del despacho entreabierto. Avancé con pasos suaves, conteniendo el aliento, con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. Entonces lo escuché, su voz, esa voz que tanto amaba, pero que ahora sonaba diferente, casi irreconocible. Algo dentro de mí se quebró antes siquiera de saber por qué. Mis pies subían con cuidado, casi temiendo hacer ruido, como si en el fondo supiera que lo que iba a descubrir necesitaba silencio. Me sujeté del pasamanos con fuerza mientras el corazón me latía con una violencia que casi podía oír. Todo mi cuerpo temblaba, y no era de emoción como minutos antes, sino de un miedo que me brotaba desde las entrañas. Quería pensar que no pasaba nada, que solo hablaba por teléfono o resolvía algo urgente. Pero la forma en que la puerta estaba entreabierta me decía otra cosa. Desde el marco de la puerta vi la lámpara encendida y su silueta recortada contra el escritorio, de espaldas a mí, inclinado hacia adelante como si compartiera un secreto. La escena era extraña, no parecía trabajar ni atender una llamada, se reía de una forma que nunca le había oído, una risa baja, burlona. Entonces escuché una segunda voz, una femenina, demasiado cercana, demasiado íntima. Me quedé quieta, paralizada, sin atreverme a empujar más la puerta ni a retirarme. Algo estaba muy mal y el aire se volvió pesado en mis pulmones. Él dijo algo que no entendí del todo, pero el tono era cruel, como si hablara de alguien a quien despreciara. Mi corazón se contrajo, aún sin comprender por completo, pero sabiendo que esa voz que escuchaba no era la del hombre que había amado 10 años. Me acerqué medio paso más, y entonces ella se rió con fuerza, como si compartiera una broma sucia. Sus palabras fueron un susurro venenoso que se clavó en mi pecho antes de que pudiera evitarlo. Nunca imaginé que ese momento tan esperado se convirtiera en una pesadilla. La carcajada de él fue alta, despreocupada, como si olvidara que abajo tenía una esposa embarazada organizando una fiesta por su amor. Decía cosas que no quería oír, bromas que me hacían sentir como si nunca me hubiera conocido realmente. Ella le contestaba con una complicidad asquerosa, como si compartieran algo más que un secreto. Me llevé la mano al pecho, no para calmar el corazón, sino para sostenerlo, porque sentí que se me rompía. Quise abrir la puerta y gritar, pero mis piernas no respondían. La mujer hablaba con voz baja, seductora, usaba diminutivos que solo deberían ser míos, y se refería a mí como si yo fuera una carga, un estorbo. Lo peor no fue oírla, sino reconocerla. Era Clara, la esposa del mejor amigo de mi marido, una mujer que había cenado en nuestra casa 1000 veces. Mi mente se negó a aceptarlo de inmediato, intentó buscar una excusa, una razón, algo que justificara esa cercanía. Pero no había dudas, era su voz, su forma de hablar, su risa con ese tono arrogante que siempre me había incomodado. Entonces todo encajó con una claridad cruel. No solo me traicionaba mi marido, sino con la única persona que jamás habría imaginado, la mujer que más cerca teníamos, la que conocía todos nuestros movimientos. Sentí un frío recorriéndome el cuerpo, como si mi piel ya supiera lo que venía. Cada palabra que intercambiaban era una puñalada más, y yo no podía moverme, atrapada en esa escena como un fantasma. Me quedé observando su sombra tocar la de ella,
escuchando cómo hablaban de mí como si no existiera. No lloré todavía, porque estaba demasiado aturdida para hacerlo. De pronto escuché su voz clara, directa, con una frase que jamás olvidaré: ella no sirve ni para quedarse embarazada. El mundo se detuvo en ese instante, y la sangre me subió a la cabeza con una mezcla de rabia, dolor y humillación. No podía entender cómo alguien que había llorado conmigo cada pérdida, ahora usaba ese sufrimiento como burla. Fue como si me arrancaran el alma, como si mi cuerpo ya no fuera mío. Y yo allí, parada, con una vida creciendo dentro, escuchando cómo él me negaba. Él añadió que, si quería ser padre de verdad, tendría que hacerlo con otra mujer, y ella se rió como si eso fuera una promesa. Me llevé las manos al vientre, como si intentara proteger al bebé de esas palabras horribles, aunque él aún no sabía que existía. Todo lo que habíamos soñado juntos, todo lo que habíamos sufrido, se convirtió en mentira con esa frase. Sentí que algo en mí se quebró para siempre, algo que ya no se podía reparar. En ese momento supe que jamás le perdonaría. Me quedé allí, en la puerta, como congelada, con las lágrimas acumulándose pero sin caer, porque no encontraba fuerza ni para llorar. Escuchaba sus planes, sus recuerdos de encuentros secretos, sus risas compartidas, y cada segundo se alargaba como una tortura. No sé cuánto tiempo estuve escuchando, solo sé que fue suficiente para destruirme. Quise entrar y enfrentarlos, pero no tenía palabras, solo un dolor tan profundo que me ahogaba. Y aún así no podía apartarme de allí, como si necesitara oír hasta el último golpe. Él hablaba con detalle de citas en hoteles, de excusas inventadas, de viajes que nunca hizo, de mentiras tejidas con precisión. Ella le decía que no aguantaba más fingir con su marido, que quería dejarlo todo por él, y él no la detenía. Mi cuerpo empezó a temblar entero, como si fuera a colapsar, y aún así no podía dejar de escuchar. Cada palabra que decían era una bofetada más, una prueba clara de que ya no había marcha atrás. Y en medio de todo eso, recordé el sobre con la ecografía, aún guardado en mi bolso. Intenté moverme, pero era como si mis piernas no respondieran, como si el peso de todo lo escuchado me hubiera dejado clavada al suelo. La habitación giraba a mi alrededor, pero no era vértigo, era traición, rabia y un dolor tan agudo que me cortaba la respiración. No podía gritar, no podía llorar, solo escuchaba mi propio corazón golpeando con violencia dentro del pecho. Pensé en el bebé, en protegerme por él, en salir de allí cuanto antes. Pero algo dentro de mí necesitaba presenciar esa destrucción hasta el final. Cuando por fin logré retroceder, las lágrimas comenzaron a brotar sin control, calientes, silenciosas, cayendo sin pausa sobre mis mejillas. Me tapé la boca para no sollozar en voz alta, apretando los labios mientras bajaba por las escaleras a toda prisa. Nadie debía verme así, rota, manchada por la vergüenza que ni siquiera era mía. Quería correr, desaparecer, arrancarme esa imagen de la cabeza, pero ya estaba grabada para siempre. Aquella noche ya no era de amor, era de pérdida. Al llegar al salón, todo seguía igual, música suave, invitados riendo, copas tintineando como si nada hubiera pasado. Crucé entre ellos sin mirar a nadie, tragándome el llanto, sintiendo que cada paso me alejaba de todo lo que había sido mi vida. Quería gritar, romper algo, pero me aferré a una sola idea: si iba a romper mi mundo, lo haría con dignidad. Caminé hacia el micrófono del centro como si fuera una condenada a muerte, pero con la cabeza en alto. Y entonces supe exactamente lo que iba a hacer. Tomé el micrófono con las manos temblorosas, pero cuando abrí la boca, mi voz salió firme, clara, como si hablara otra mujer desde dentro de mí. Vi cómo algunos invitados se giraban sorprendidos, esperando un brindis, una anécdota, algo alegre. Yo solo respiré hondo, apreté los dientes y me obligué a no llorar delante de todos. Si iba a caer, él caería conmigo. Y así empezó mi discurso. Dije que esa noche debía ser especial, que llevábamos 10 años de matrimonio, y que había preparado una sorpresa muy grande para él. Muchos sonrieron con ternura, algunos aplaudieron suavemente, sin saber lo que estaba por venir. Yo los miré uno por uno, sintiendo cómo el dolor me empujaba a hablar con una claridad feroz.
Pensé que hoy iba a ser el día más feliz de mi vida, dije, pero hace unos minutos todo cambió. El silencio comenzó a extenderse como una sombra. Conté que estaba embarazada, que al fin lo habíamos conseguido después de 2 años de intentos, de noches llorando juntos, de pruebas y médicos. Vi cómo algunas mujeres se llevaban las manos a la boca, emocionadas, creyendo que era una gran noticia. Pero entonces solté la segunda parte, que él acababa de destruirlo todo con sus propias manos. Mientras todos celebraban nuestro amor, él estaba arriba con otra mujer, solté sin rodeos. Y el salón se congeló. No me detuve. Y no es cualquier mujer, continué. Es la esposa de su mejor amigo. Hubo murmullos, exclamaciones, rostros que se volvieron hacia todos lados buscando confirmar lo imposible. Algunos se reían nerviosos, creyendo que era una broma pesada, pero mi rostro lo decía todo. Nadie en ese lugar estaba preparado para una verdad así, cruda, pública, definitiva. Yo ya no tenía miedo, solo rabia y una necesidad brutal de justicia. No se escuchaba ni una respiración. La música se había detenido, los camareros se habían paralizado con las bandejas en alto, y las copas temblaban en las manos de algunos invitados. Era como si el tiempo se hubiese detenido, como si todos esperaran que alguien lo negara, que yo dijera que era mentira. Pero no lo hice. Me quedé allí, con el micro en la mano, el vientre palpitando, el alma hecha trizas. Y entonces apareció él. El mejor amigo de mi marido, Miguel, lo buscó con la mirada como si necesitara una explicación inmediata, como si su mundo también empezara a tambalear. Yo lo miré directo a los ojos y no tuve que decir más, él entendió, lo supo antes de que yo lo confirmara. La expresión de su cara cambió en segundos, pasando del desconcierto al dolor y luego al odio. Caminó 2 pasos hacia mí, como buscando respuestas que yo no tenía. Y entonces apareció ella. Clara descendía por las escaleras lentamente, con la cara blanca como el papel, sabiendo que no había forma de escapar. Se detuvo en medio del salón, y por un segundo pareció intentar hablar, pero bajó la mirada sin emitir palabra. Nadie la defendió, nadie se acercó, ni siquiera él. Solo quedó allí, desnuda ante todos, no en cuerpo, sino en verdad. Yo no sentí compasión, solo un vacío helado que me atravesaba el pecho. No necesitaba decir más, pero lo hice. Tu mujer te engaña con mi marido, y lo acabo de descubrir hace minutos, en vuestra fiesta. La frase cayó como una piedra en medio del salón, y el sonido de la verdad retumbó en cada rincón. Miguel cerró los ojos como si una parte de él se hubiera apagado para siempre, y Clara dio un paso atrás, derrotada. Yo seguía de pie, pero por dentro me sostenía apenas con los hilos rotos de mi dignidad. Él apareció de pronto, bajando corriendo las escaleras, con la cara desencajada, gritando mi nombre como si todo pudiera arreglarse. No es verdad, no escuches a nadie, decía, intentando acercarse mientras yo retrocedía con el micrófono en la mano. Su voz temblaba, pero no de dolor, sino de miedo a ser expuesto. En su cara no vi amor ni remordimiento, solo desesperación por el escándalo. Quise reír, pero no me quedaban fuerzas. Intentó inventar una historia, una excusa absurda, pero al hablar se contradijo, y en cuestión de segundos todo quedó claro. Dijo que Clara solo había subido a hablar, luego que no sabía que estaba allí, luego que me estaba confundiendo. Miguel lo miraba sin decir palabra, pero con los ojos inyectados de rabia. Y cuando mi marido intentó justificarse diciendo que todo había terminado hacía tiempo, fue Clara quien lo arruinó todo con una sola frase: no digas eso. Anoche estuvimos juntos. Entonces cambió de estrategia y se arrodilló frente a mí, suplicando perdón, con lágrimas que no le creí. Decía que había sido un error, que me amaba, que lo nuestro valía más que una locura. Quise creerle por un instante, pero solo mirarlo me revolvía el estómago. ¿Cómo puede alguien que te jura amor despreciarte a tus espaldas de esa forma? Me pregunté si alguna vez me había querido realmente o solo le convenía tenerme cerca. Lo miré con todo el dolor del mundo y le dije que ya no tenía nada que decirme, que el amor no se suplica, se cuida. Me levanté despacio,
con el corazón hecho polvo pero la espalda recta, y caminé hacia la salida sin volver la vista atrás. Sentí que todo el salón me observaba, pero no me importaba, porque por primera vez en años, estaba haciendo algo solo por mí. Él gritaba mi nombre detrás, pero ya no me alcanzaba. En ese momento, lo perdí para siempre. Me detuve en la puerta, volví a tomar el micrófono y, con voz clara, dije, la celebración ha terminado. Gracias a todos por venir. Algunos se quedaron congelados, otros bajaron la mirada, y unos pocos se acercaron a mí con lágrimas en los ojos. Pero yo no necesitaba consuelo, necesitaba aire, espacio, distancia. Salí de esa casa como quien escapa de un incendio, con las ruinas ardiendo a mis espaldas. Ya no era su esposa, ya no era la misma. Detrás de mí, el caos estalló. Gritos, discusiones, copas cayendo, acusaciones cruzadas y secretos que empezaban a salir a la luz entre otros invitados. Vi por la ventana como algunos se marchaban corriendo, y otros se quedaban mirando a Clara como si fuera un fantasma. Yo ya no era parte de ese espectáculo, había cruzado una línea que no permitía regreso. Todo lo que había construido durante 10 años se había desmoronado en minutos. Y aún así, sentí una paz que no conocía. Miguel salió a los pocos minutos, con la cara desencajada, sin mirar a nadie, sin decir palabra. Pasó junto a mí sin tocarme, sin pedirme explicaciones, como si el dolor le hubiese dejado mudo. Caminó hasta su coche y se quedó allí, solo, con la cabeza apoyada en el volante. Me acerqué, le toqué el hombro y él solo murmuró, gracias por decírmelo. No sabía nada. Y su voz sonaba como la de un hombre que acababa de perderlo todo. Esa misma noche subí a la habitación, abrí el armario y empecé a meter mi ropa en una maleta sin pensar. No necesitaba reflexionar, no había dudas ni segundas oportunidades, solo una decisión clara, irme. Guardé también el sobre con la ecografía, con un nudo en la garganta que me ahogaba. No lloré más, ya no me quedaban lágrimas, solo una determinación fría, inquebrantable. Aquella casa ya no era mi hogar, solo un lugar contaminado de mentiras. Salí al amanecer, cuando la ciudad aún dormía y las calles estaban vacías como mi alma. Llevaba solo una maleta, un bolso y a mi hijo creciendo dentro de mí, sin saber que ya era mi única verdad. No dejé nota, no expliqué nada, no cerré puertas ni dejé llaves, simplemente me fui. Caminé hacia la estación con paso firme, sin mirar atrás, con una sola dirección en mente, casa de mis padres. Allí donde aún podía sentir que el amor no era mentira. Llegué a casa de mis padres sin avisar, con la cara pálida, los ojos hinchados y el cuerpo exhausto. Mi madre me abrió la puerta sin hacer preguntas, solo me abrazó fuerte mientras yo rompía a llorar por fin. Mi padre apareció detrás, con la mirada rota y la voz temblorosa, y entre los dos me hicieron sentir que no estaba sola. Dormí en mi antigua habitación, rodeada de recuerdos que dolían y a la vez me cobijaban. Ese día volví a ser hija, necesitada, herida, frágil. Los primeros días fueron un infierno silencioso, lloraba en el baño, en la cama, incluso mientras comía, como si el dolor saliera por cada poro. Tocaba mi vientre con culpa, con miedo, preguntándome si mi tristeza podía dañar a ese ser que aún no conocía. Me sentía rota, inútil, traicionada por dentro y por fuera, sin saber cómo seguir. A veces pensaba en volver, en pedirle explicaciones, en entender, pero me detenía, ya lo había oído todo. No había nada más que decir. Mis padres no preguntaron detalles, solo me cuidaron con una entrega silenciosa que lo decía todo. Mi madre cocinaba mis platos favoritos, me traía mantas al sofá y me acariciaba el pelo cuando me vencía el llanto. Mi padre me llevaba al médico, me acompañaba en los silencios largos, me decía que era fuerte aunque yo no lo creyera. Nunca juzgaron, nunca reprocharon, solo me abrazaron con paciencia. Gracias a ellos, no me hundí por completo. El día que nació mi hijo fue extraño y hermoso, porque lloré por todo lo que perdí, pero también por lo que gané. Cuando lo tuve en mis brazos, sentí que el mundo se detenía, que al fin algo dentro de mí tenía sentido. Era pequeño, frágil,
pero con su primer llanto me devolvió la vida que me habían robado. Ya no era solo una mujer abandonada, era madre, y eso lo cambiaba todo. Lo miré a los ojos y supe que por él volvería a levantarme. Durante los primeros meses, fueron ellos quienes me sostuvieron cada vez que sentía que no podía más. Mi madre dormía a su lado cuando yo no tenía fuerzas, y mi padre le daba el biberón con una ternura que jamás había visto en él. Me ayudaban con los trámites, con las citas médicas, con las noches sin dormir. Nunca me dejaron caer, aunque yo apenas podía mantenerme de pie. A veces creo que ellos también volvieron a vivir gracias al niño. Mi exmarido apareció por primera vez al mes del nacimiento, con flores baratas y ojos rojos que no me conmovieron. Quería ver al niño, pero no traía ni una disculpa sincera ni una intención real de reparar el daño. Lo dejé entrar por respeto, pero no por amor, y me quedé vigilando cada segundo, como si temiera que también pudiera herir a mi hijo. No le dije que estaba muerto para mí, pero lo sentí así. Se fue rápido, y por mí, no habría vuelto jamás. Cada visita suya era una sacudida que me descolocaba por dentro, una mezcla de rabia, miedo y desprecio que no lograba disimular. Intentaba mostrarse amable, jugar con el niño, hacerme preguntas como si aún tuviéramos algo en común. Yo apenas contestaba, evitando mirarle, con los puños cerrados de tensión y el corazón encogido. Él no entendía que yo no podía fingir, que la herida aún sangraba. Para mí, su presencia era una forma de violencia. Su mejor amigo, Miguel, no volvió a hablar con él, y al poco tiempo dejó a Clara sin darle oportunidad de explicarse. Ella intentó recuperarlo, pero él fue claro: hay cosas que no se perdonan. Supe de todo eso por una amiga en común, y sentí una extraña mezcla de justicia y tristeza. No me alegraba su dolor, pero sí me aliviaba saber que alguien más se negaba a aceptar la traición. Miguel y yo habíamos perdido todo la misma noche. Tiempo después, él me escribió un mensaje simple: ¿cómo estás? Y por alguna razón, le contesté. Empezamos a hablar sin intención de nada más, solo compartiendo el dolor, el cansancio, los días largos. Nos entendíamos sin explicar demasiado, como dos personas que ya habían sido rotas del mismo modo. A veces hablábamos del pasado, otras del bebé, y de vez en cuando, solo compartíamos el silencio. Sin darnos cuenta, comenzamos a acompañarnos. Con el tiempo, nuestras conversaciones pasaron de la pantalla al café, de la pena al consuelo, de la amistad a una complicidad distinta. Él me miraba sin pena, sin rencor, con una calma que me daba paz, algo que no había sentido en años. Me preguntaba por el niño, me ayudaba con cosas pequeñas, y cada gesto suyo era sincero, sin doble intención. No hubo declaración, ni beso robado, ni promesas vacías. Solo la sensación de que, poco a poco, algo nuevo estaba naciendo. No hubo un momento exacto en el que pasó, pero un día lo miré distinto, y ya no era solo un amigo que compartía mi dolor. Sentí algo suave, una especie de calma cuando estaba cerca, una sonrisa involuntaria al leer sus mensajes. No era pasión ni locura, era algo más lento, más limpio, más verdadero. Me daba paz, y después de todo lo vivido, la paz era lo más parecido al amor que podía aceptar. Y por primera vez, no sentí culpa. Una tarde, mientras paseábamos con el cochecito del bebé, él me rozó la mano sin querer, y no la solté. Nos miramos, y en sus ojos no vi prisa, solo ternura. No hubo palabras, ni promesas, ni necesidad de definir nada, porque ambos sabíamos lo que estaban haciendo. Nos merecíamos algo así, sin mentiras, sin traiciones, sin juegos. Solo dos personas que sobrevivieron a una guerra y decidieron construir sobre las ruinas. Con él no tenía que fingir estar bien, no tenía que explicarle mis miedos ni justificar mis silencios. Me aceptaba con mis cicatrices, mis días malos y mi historia entera, sin intentar cambiarla. Cuando me abrazaba, sentía que no me curaba, pero me sostenía, y eso era más que suficiente. Nunca me hizo sentir culpable por lo que había vivido, ni por lo que aún me costaba entregar. Me enamoré sin darme cuenta, y esta vez, sin dolor. Un año después,
Cuando el niño ya caminaba y pronunciaba sus primeras palabras, nos miramos y supimos que estábamos listos. No hubo anillo caro, ni declaración espectacular, solo una pregunta sencilla: ¿te gustaría que fuéramos una familia de verdad? Le dije que sí con lágrimas en los ojos, porque por fin sentía que lo merecía. Nos casamos en una ceremonia íntima, rodeados de quienes realmente nos querían. Esta vez, sin máscaras, sin farsas. Desde el primer día, él asumió el papel de padre con una naturalidad que me emocionaba. Le enseñaba canciones, le cambiaba los pañales, lo calmaba en las noches de fiebre como si fuera su sangre. Mi hijo le decía, papá, sin que nadie se lo pidiera, porque el amor se construye con actos, no con genética. Nuestra casa se llenó de risas nuevas, de rutinas compartidas, de domingos tranquilos sin sobresaltos. Era una familia real, hecha desde el respeto. Vivir juntos fue descubrir lo que nunca había tenido: calma, equilibrio, complicidad. No había discusiones por mentiras ni silencios cargados de culpa, solo diferencias que se resolvían hablando, mirándonos a los ojos. Me sentía cuidada sin sentirme controlada, libre sin estar sola, amada sin tener que mendigar atención. Mi hijo crecía feliz, sano, en un hogar que no conocía el miedo ni los gritos. Y cada noche, al acostarme, pensaba, esto sí es amor. 3 años después, me sentí diferente y decidí hacerme una prueba sin decir nada. Cuando vi el positivo, me senté en el mismo baño donde, años atrás, había vivido una emoción tan distinta. Esta vez lloré también, pero de alegría, de esperanza, de gratitud. No lo planeamos, pero lo recibimos como el regalo más inesperado y hermoso. Le conté de noche, en la cocina, y su reacción fue abrazarme largo rato sin decir nada, solo lloró conmigo. El segundo embarazo fue distinto, sin ansiedad, sin miedo, sin sentirme sola. Cada control lo hicimos juntos, cada patadita fue celebrada, y cada compra para el bebé era una fiesta en casa. Me cuidaba con devoción, sin invadir, con un amor sereno que me hacía sentir segura. Cuando nació nuestra hija, la miré y supe que ahora sí, todo estaba en su sitio. Tenía una familia hecha de verdad, de dolor superado y de amor real. Años después supe que Clara vivía en otro país, casada con un empresario mayor que ella, exhibiendo una vida perfecta en redes que nadie creía. Mi exmarido, en cambio, había caído en una espiral de alcohol y deudas, solo, sin amigos ni rumbo. Intentó contactarme una vez, pero ni respondí. Ya no sentía odio, solo indiferencia. El tiempo pone todo en su lugar, y a ellos también los puso lejos, donde ya no dolían. Nunca más volví a cruzarme con ninguno de los dos, y con el tiempo, dejaron de habitar mis pensamientos. No guardo rencor, porque aprendí que cargar con eso también era una forma de seguir atada. Hoy solo siento alivio de haber elegido irme a tiempo, de no haber permitido que me destruyeran por completo. La herida cicatrizó, y en su lugar hay una fuerza que nunca creí tener. Ellos siguieron sus caminos, yo elegí el mío, y no me equivoqué. Hoy, mi hijo corre por la casa llamando, papá, al único hombre que ha estado allí desde el principio, el que eligió amarle sin condiciones. Mi hija les sigue con sus pasos torpes y su risa contagiosa, y a veces me detengo a mirarles, simplemente para recordar que todo valió la pena. A veces me preguntan si cambiaría algo, si desearía no haber vivido aquella traición, y la respuesta es no. Porque todo lo que me rompió también me reconstruyó, y de las ruinas nació la mujer que soy ahora. Y esa mujer, por fin, vive la vida que siempre soñó. Cada mañana me miro al espejo y ya no veo a la esposa traicionada ni a la mujer que suplicó amor, veo a alguien que eligió levantarse. No fue fácil, no fue rápido, pero cada paso me trajo hasta aquí y no me debo nada. Perdí mucho, sí, pero gané algo más valioso, respeto por mí misma. Hoy no busco finales felices, porque entendí que la felicidad se construye, no se espera. Y en esta casa, en esta nueva vida, la construimos cada día. Aprendí que el amor no grita, no hiere, no se esconde en habitaciones oscuras ni se escurre entre mentiras. El amor de verdad acompaña en silencio, se queda en los días grises y celebra sin envidias en los días de sol.
Lo vi en sus ojos cuando abrazó a mi hijo por primera vez, sin preguntarme nada, sin esperar agradecimientos. Hoy somos una familia, no perfecta, pero real, y eso es más que suficiente. Porque el verdadero amor no se encuentra, se elige, y yo, por fin, elegí bien. Una vez soñé con vengarme, con que ellos sufrieran tanto como yo, pero entendí que mi felicidad era suficiente castigo. El pasado ya no duele, solo me recuerda hasta dónde llegué. No olvido, porque olvidar sería negar mi historia, pero ya no me encadena. No los odio, no los sigo, no los necesito. Porque cuando una mujer se reconstruye desde el suelo, ya nadie puede volver a derribarla. Hoy mis manos están llenas, de hijos, de amor, de calma, de pequeñas rutinas que antes creía insignificantes. Valoro lo cotidiano como un tesoro, preparar el desayuno juntos, reírnos en pijama, ver pelis en el sofá. No hay grandes lujos, pero hay paz, y esa es la riqueza que nunca tuve en mi antigua vida. No necesito promesas, ni fiestas, ni declaraciones, solo a ellos. Y a mí, entera, como nunca estuve. Creí que esa noche iba a descubrir que estaba embarazada. Luego creí que el descubrimiento fue la traición. Pero con el tiempo entendí que lo que realmente descubrí fue a mí misma. Descubrí mi fuerza, mi valor, mi capacidad de amar sin romperme. Y eso sí fue el verdadero regalo de aquel aniversario. Ya no espero llamadas que no llegan, ni explicaciones que no importan. El silencio ya no me asusta, porque ahora habita en una casa donde reina la verdad. No hay secretos escondidos, ni miradas evasivas, ni mensajes borrados a escondidas. Todo es claro, limpio, como siempre debió ser. Y en ese silencio, por fin, respiro. De todo lo vivido, me quedo con lo que floreció, mis hijos, mi dignidad, mi paz. Los restos de lo que fui se quedaron atrás, y no pienso volver a recogerlos. Si alguna vez dudo, solo miro a quienes me rodean y entiendo que estoy exactamente donde tengo que estar. No fue suerte, fue elección, fue coraje. Porque al final, solo se queda lo que se cuida. El amor ya no es para mí mariposas ni promesas eternas, es presencia, respeto y constancia. Es elegir todos los días al otro incluso cuando la rutina pesa, es no huir cuando el cansancio llega. Es mirarse sin miedo, confiar sin pruebas, sostenerse sin condiciones. Lo vi crecer en casa, en gestos pequeños, en silencios compartidos. Y esa forma de amar, me salvó. Esta historia no termina, porque las historias reales no acaban con besos bajo la lluvia. Siguen con pañales, desayunos, risas, llantos, y decisiones diarias de seguir apostando por lo construido. No soy la protagonista de un cuento, pero sí de mi propia vida. Y ahora, cada capítulo lo escribo yo. Porque lo que descubrí en nuestro aniversario, fue el principio de todo.